Si te preguntás por qué haces doble clic en el archivo este de Python y no te hace nada, bueno, es porque es un lenguaje de intérprete. Y de esa manera es como funciona. Así que ahora te voy a explicar las diferencias entre los lenguajes de compilación y de interpretación. Bueno, vos ya tenés el código todo escrito, listo para compilarlo o para interpretarlo, depende en el lenguaje que lo hayas escrito, y vos decís, bueno, listo, ahora, ¿cómo es que funciona todo esto? ¿Qué diferencia hay entre compilarlo, entre interpretarlo, o un poquito de ambos, o algún tipo de híbrido? Así que te voy a estar mostrando algunas cosas en pantalla, también te voy a estar comentando otras cosas que están interesantes para poder definir a ver qué tipo de lenguaje vas a estar utilizando. Si vas a estar utilizando un lenguaje que es para compilar exclusivamente, que tiene unos beneficios y contras, o vas a estar utilizando un lenguaje de programación que es exclusivamente de interpretación, o por ahí un poco de ambos. Así que te voy a estar mostrando un poco acá la pantalla para que vos veas acá. Por ejemplo, tenemos, cuando vos tenés el programa, que vos empezás o sea, que ya lo tipiaste todo en el blog de notas o en lo que vos quieras, y después igual más adelante vamos a estar hablando de programas un poco más sofisticados que el blog de notas para poder escribir programas. Por ejemplo, vos ya tenés, tenés como es el paso número 1, como podemos ver acá, la línea número 1, la línea 2, 3, 4, 10. Entonces, cuando vos vas a compilar el programa que vos ya hiciste, esto lo tiene que pasar a código de máquina, si no la máquina no lo va a entender. Entonces va a haber un proceso. Entonces vos cuando lo compilás, lo que hace es agarra todas estas líneas que vos tenés acá y las va a convertir en un ejecutable, que puede ser el ejecutable para hay para diferentes máquinas, ¿no? O sea, y para diferentes procesadores, diferentes arquitecturas. O sea, tenés que pensar un montón de cosas. Así que bueno, vamos a enfocalizarnos ahora en el tema de la compilación. Cuando vos lo compilás, por ejemplo, en el caso, supongamos que vos quieras fabricarte un Firefox o algún otro programa, por ejemplo, cuando vos tenés el instalador, por ejemplo, para Windows 64 bit, para ARM, lo tenés para 32 bit, para 32 bit MSI, para Mac, para Linux, 64 y 32 bits. Y después podés elegir el idioma. O sea, tenés un montón de variedades cuando vos haces este tipo de cosas. Y aparte de tener diferentes versiones del Firefox, que es el navegador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos te bajás el ejecutable, listo, ya está. Vos ejecutás el programa. Como podés ver, acá estamos en el Windows Task Manager. Y de esta manera vos podés ver que los programas que están ejecutándose en este momento. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el Firefox. Listo. Entonces vos lo compilaste para Windows. Y bueno, con alguna de las versiones de Windows que yo ya te acabo de comentar. Entonces esa es una de las alternativas. Después lo podés compilar, por ejemplo, para Mac. Para Mac, como podemos ver acá, es DMG. Entonces, obviamente va a ser para otro tipo de sistema operativo. Y después, si tenés Linux, por ejemplo, y tenés Debian o Ubuntu, que está basado en Debian, es .dev. Entonces acá te quiero mostrar que tenés diferentes extensiones, lo podés compilar de maneras diferentes para diferentes sistemas operativos, y esto tenés pros y contras. O sea, todo lo que es compilado, lo pro que tiene es que es mucho más rápido que lo que es interpretado. Ahora te voy a estar explicando por qué. Otro beneficio que tenés es que tenés privacidad en el código fuente. O sea, las otras personas no lo van a poder ver el código fuente. Y después está listo para ser ejecutado. Esto directamente, por ejemplo, como dije anteriormente, te bajas el Firefox.exe y listo, ya está listo para poder funcionar. Incluso hasta te podés hacer un portable que lo podés llevar
prácticamente a todos lados. Después las contras de esto, del que es sistema, los lenguajes que son compilados, es que no los podés pasar de una plataforma a la otra, como te dije anteriormente. Si vos armás el Excel, si vos armás el .exe el ejecutable, es para Windows y se acabó. Y algunos sabores diferentes de Windows y listo. Pero si vos querés Mac, si querés Linux, si querés algún otro tipo de sistema, tenés que generar otra cosa, otro compilado, tenés que compilarlo separadamente. Después, otra cosa es que cada vez que vos tenés que encontrás algún error, algo así, lo tenés que volver a compilar. Por ejemplo, yo hace años que venía programando en Pascal, hace muchos años que igual ya no programo en Pascal, pero bueno. En Pascal es así, vos agarrás, tipeás y tenés líneas y líneas y líneas y líneas y líneas, y después vos agarrás, tenés que compilarlo, compilás, tenés el ejecutable, ahí lo ejecutás y ahí el programa funciona. Así que eso es como funciona. Si vos cometiste algún tipo de error o lo que sea en el programa, vas a tener que corregirlo y después volverlo a compilar y ahí volverlo a probar y ahí volver a funcionar. Básicamente esto de lo que es la compilación con respecto a lo que es la interpretación es como que yo te mando una carta, ¿no? O sea, yo le mando una carta al presidente de Estados Unidos. Listo, le mando la carta y la persona puede ver la carta completa, la otra persona, y como la otra persona no sabe español, lo que va a necesitar un intérprete. Entonces el intérprete lo que le va a decir es, bueno, el renglón número 1 dice esto y se lo interpreta al presidente. El número 2 le dice esto y se lo dice. Entonces le va diciendo línea por línea, le va diciendo todo. Eso sería la versión de interpretar. Después tenés la versión de compilar. Compilar sería por ahí lo más óptimo. Yo le mando la carta de vuelta al presidente y lo que hace el presidente directamente se lo da a otra persona y esa persona directamente traduce la carta completa, se lo da y listo. Entonces, de esa manera es mucho más rápido. O sea, el presidente, listo, nunca... Puede ser que incluso hasta nunca haya visto mi carta. Puede ser que yo le mande la carta, por ejemplo, a una empresa que haga la traducción. Esa empresa agarra mi carta, se la traduce completamente al presidente y listo. Se la manda, el presidente la puede leer y listo. Lo que es con el intérprete, el problema, o bueno, tenés problema con el intérprete, es que el intérprete, tiene que haber un intérprete al lado del presidente. Entonces el presidente quiere leer el primer renglón, el intérprete se lo tiene que leer y se lo dice. La segunda línea lo lee y se lo dice. Y cada vez que el presidente necesita leer la carta para a ver todo lo que le estoy diciendo, va a tener que llamar al intérprete para poder obviamente saber qué es lo que dice la carta. En cambio el otro método es más rápido. Lo que tiene de bueno el método este de interpretar, o sea, del intérprete, es que si hay alguna línea que está mal o dice no, esta oración no tiene sentido, listo, es como que la puede arreglar en el aire y le dice al presidente lo que tiene que decirle y ya está. Entonces, y así continúa. Entonces, si hay algún error cuando vos estás programando y vos vas viendo los resultados inmediatamente y si querés corregirlo, lo corregís y ves el resultado enseguida. No lo tenés que volver a compilar para poder ejecutar el programa de vuelta y todo eso. Una de las cosas que tiene de malo el sistema este de intérprete, más allá de que es más lento, el problema es que vos le estás dando el código fuente a la otra persona. Entonces la otra persona puede saber cómo está escrito el código y todo eso. Entonces eso es uno de los problemas que tenés. O sea, lo que tiene de bueno, por ejemplo, si utilizas JavaScript, vos podés estar navegando, seguramente habrás navegado páginas en internet, entonces vos podés estar navegando con una Mac,
con una máquina con Windows, Linux o lo que sea, con un celular, y vas a poder ver la página web, y si la página web tiene alguna función especial o lo que sea, también lo vas a poder generar. Hay sistemas, como había hablado en mi curso de técnico de computación, cualquier cosa te recomendaría que mires el curso ese, que hablo de software como servicios. Entonces, el software como servicio es un software que vos te metes en la página web, por ejemplo, y entras y listo. Por ahí el software que tenés ahí te sirve para dibujar, para hacer una plantilla en el Excel, para escribir un documento, todo, y no tuviste que bajarte nada. Vos agarrás, por ejemplo, tu iPad o agarrás tu celular, lo que sea, y tenés todo ahí. O sea, no tenés que estar pensando, como te acabo de mostrar recién, que me bajo el ejecutable, que lo tengo que abrir y que un montón de cosas. Esto es mucho más rápido en ese sentido. Y con los pros y los contras que te acabo de comentar anteriormente. Entonces, después los programas, por ejemplo, programas que tenemos con este tipo de sistemas, por ejemplo, que es de compilado, tenemos C, C++ y Objetivo C. Y después los que son así interpretados con el intérprete, por ejemplo, tenemos PHP, tenemos JavaScript, y después tenemos, hay otros que son tipo como una variedad de lo que te había comentado anteriormente, que son, por ejemplo, que le dicen JIT, o sea, J-I-T, o bytecode, que sería como un híbrido. Entonces ahí tenés que JIT significa J-I-T, significa Just in Time Compilation, que tenés, por ejemplo, Java, tenés C#, y después tenés Python. Así que bueno, ahí tenés algunos de los ejemplos estos que yo te acabo de comentar. Por ejemplo, software que vos podés llegar a ver en la nube. Vamos a poner EditPad, por ejemplo. Acá vos podés crear notas. Ahí está, tenés un editor. Y acá vos podés empezar a escribir lo que vos quieras. Y ahí está. Y ahí tenés las líneas, tenés todo, como podés observar acá. Ahí está. Y bueno, de esa manera, como te dije anteriormente, vos podés empezar a trabajar con esto sin tener que estar bajándote el editor, y después te lo guardás en la computadora y todo eso. Así que bueno, esa es un poco la idea, las diferencias en la manera de compilar y el intérprete. Así que cualquier cosa, me dejas tu comentario. Acordate de ir a la playlist y seguir viendo el siguiente video para poder seguir aprendiendo de informática. Si me agarraste, este es el video que agarraste por la mitad, entra al principio de la playlist, así podés ver todos por orden. Así que nos vemos en la próxima clase.